Bien, amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Mayo Petit, vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica. Vladimiro, yo quiero salirme hoy del marco de la primaria porque a mí hay algo que me permite darle una trascendencia especial. Vamos a recuperar el gobierno, pero vamos a recuperar el gobierno si fuese el caso y esto resulta bien. Pero el problema de Citgo, para mí es vital en cualquier paso adicional que se tenga que dar para que Venezuela alcance soberanía. Y yo acabo de recibir un artículo, comentario pues del amigo Eddie Ramírez, de Gente de Petróleo, donde se expresa que se han hecho inmensos riesgos y todavía no hay seguridad de que no se pierda la empresa en los tribunales. Entonces, yo tengo entendido que ustedes también en América y en otros grupos de trabajo han estado considerando estas circunstancias, porque si se pierde Cisco, ¿cuál es el punto de arranque para una nueva industria petrolera en Venezuela? En un relanzamiento del país, por ejemplo. Si ese es el brazo, el principal brazo, digamos, pues de prestigio que le queda a la PDVSA de antes. Entonces, Sí. ¿cómo valoras esta situación? Bueno, mira, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia. Este es un tema que lo tocamos la semana pasada, pero yo creo que vale la pena insistir en esto porque nosotros en varios espacios hemos estado discutiendo este tema. Nosotros sacamos hace poco, digo, un grupo de gente que está conectada mucho con la industria, Humberto Calderón Berti, Juan Fernández, etcétera, y también algunos de nosotros que no somos directamente, no estamos directamente conectados con la industria petrolera, pero que, digamos, es un tema que nos interesa desde tanto de espacios profesionales como políticos. Yo en particular fui durante antes de Chávez, que yo estaba en el directorio del CONICIT, yo era presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones Petroleras, que fue designada por el presidente Caldera. Entonces, digamos, yo tengo una cercanía de muy larga data, aparte de amistad personal con mucha de la gente conectada a petróleo, entre ellos el presidente de PDVSA de HOC, Horacio Medina. Entonces, allí la situación es que efectivamente, lo primero es que todos los venezolanos entiendan, y uno no lo puede repetir suficientes veces, que todo el riesgo alrededor de Citgo, toda la posibilidad de que Citgo se pierda, todo el endeudamiento inconstitucional, todo el poner en riesgo un activo fundamental de la República de Venezuela es obra primero del gobierno de Chávez y luego del gobierno de Maduro, que ahí no hay forma de diluir esa responsabilidad. Y la nota que tú me comentas que te envió Eddie Ramírez, que fue durante mucho tiempo presidente de Gente del Petróleo y sigue conectado, por supuesto, con Gente del Petróleo. Esa nota indica, pues, uno, cómo se utilizó a Citgo para sacar créditos poniendo como garantía los activos y las acciones de la empresa, cómo se sacó un préstamo con una empresa petrolera rusa, cómo se dieron como garantía para los bonos que emitió PDVSA y que no pagó a tiempo, los así llamados bonos 2020, se dieron como garantía a las acciones de Citgo. Cómo se permitió, bueno, cómo se abrió la puerta para que la empresa canadiense Crystalex usara el argumento, pues el recurso del alter ego, que es un recurso judicial que existe en varios países, entre ellos los Estados Unidos, según el cual la deuda de la República con Crystalex se le podía trasladar a empresas, en este caso empresas petroleras, si se lograba demostrar que en el día a día de la empresa estaba controlada por las decisiones del gobierno, es decir, que no había autonomía de la empresa. Entonces eso es lo que se llama el alter ego. Entonces la empresa Silvo y PDVSA en cierta manera era considerada Se les asume como una unidad única.
se le asume como el alter ego de la República. Exacto, sí. O sea, el alter ego es el otro yo de la El República. otro yo, exacto, sí. Exacto. Entonces, esa responsabilidad es exclusiva del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro. Y eso lo tienen que entender los venezolanos así. Ahora, también es cierto que la Asamblea Nacional, durante el tiempo del gobierno interino, vamos a ponerlo de esta manera, en algunos aspectos no actuó con la suficiente diligencia para garantizar los honorarios y otras decisiones que tenían que ver con la defensa de los activos de Silvo en los Estados Unidos. Pero no había unos procuradores que son, digamos, los abogados de la causa. Dos procuradores, José Ignacio Hernández y Eduardo, espérate un segundo porque yo acabo de buscar el... No, el y es factible que se te sí, no, olvide no, pero es que porque no te lo tuvieron la digo una vez. resonancia. No, no, para mí no Sí. tuvieron la resonancia en el caso y no se ocuparon Bueno, de manera no, plena. no, no, pero espérate, no, porque no, no, es que la actuación de los procuradores fue absolutamente Enrique Sánchez Falcón. Ajá. José Ignacio Hernández y Enrique Sánchez Falcón. Ambos procuradores fueron extremadamente activos en la defensa de la, bueno, valga la redundancia, de los activos de PDVSA. Pero precisamente esos procuradores que son los representantes del gobierno jugaban un papel esencial y también durante el gobierno de Guaidó, y eso hay que mencionarlo, el ex embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, también jugó un papel muy importante en lograr que se diera una protección a Silvo por la vía de una resolución del gobierno de los Estados Unidos cuando era el presidente Trump. Es decir, que sí hubo gente, y ahora por supuesto, tanto el presidente de Silvo, ¿verdad?, como el presidente de PDVSA, Horacio Medina, han estado extremadamente activos en esta defensa. Pero, entonces ahora aquí viene el pero, como esto es un tema sumamente polémico porque los responsables son los gobiernos de Chávez y Maduro, pero como hay un riesgo real de que Silvo se pierda, entonces es muy importante que quienes se vayan a poner a opinar y sobre todo los sectores de oposición tienen que tener muy clara la posición que van a mantener para que no les salpique a ellos la responsabilidad de los gobiernos de Maduro y de Chávez, porque por supuesto si se llega a perder Silvo, entonces no cabe la menor duda de que el día siguiente el gobierno de Maduro va a tener una campaña de los medios de comunicación, una campaña pública tratando de hacer ver que una combinación del interinato y lo que vino después del interinato dejaron perder a Silva, ¿ok? Que no es verdad, en ningún caso es verdad, ni siquiera con que se pierda. Entonces, en este momento es muy importante que uno, que los venezolanos entiendan la naturaleza de este grave riesgo, porque como tú dices, Silvo es un La elemento parte medular de fundamental. cualquier rescate que tengamos Es que hacer. una, sí, pero también hay que entender que la PDVSA que nosotros conocimos, que era, digamos, la Constitución establece que el No petróleo es va a propiedad volver de a la ser nación. igual, no va a volver a ser igual. No va a ser igual, no va a ser igual y hay que pensar en esquemas que permitan, ahora viene otro punto central, que permitan concebir la deuda que tiene Silvo eh, como parte de una reestructuración de la deuda global de la República, que la deuda global de la República solamente en el tema petrolero llega a casi 60.000 millones de dólares Uh -huh. y en otros temas excede los 130, 40.000 millones de dólares sin que nadie sepa exactamente cuál es el número, porque la opacidad de la información que viene de Venezuela es tal que cosas tan importantes como esta están en una especie de neblina de incertidumbre y de información cruzada. Entonces, de vuelta a tu pregunta, defender a Silvo no es solamente por Silvo, es porque eso es un espacio medular de la eventual, yo no lo llamaría recuperación de la industria, lo llamaría recuperación de la economía De venezolana. la economía en general, sí. Y entonces, claro, entonces es muy importante que la gente entienda cuáles son a pesar de que es una situación muy complicada, porque esto que yo te estoy explicando a ti no es trivial explicarlo y mucha gente se confunde. De hecho, el programa anterior contigo, donde yo estuve,
A mucha gente le gustó porque le pareció que yo había hecho una explicación sencilla de esta historia de Silvo, que es bastante compleja. Pero digamos, el resumen es que hay que seguir insistiendo porque en este momento hay una acción frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos y esa acción puede determinar que la resolución del juez Stark, que es el juez a cargo de esto en Connecticut, se pueda en la práctica, bueno, anular no es exactamente, pero pueda conducir a que el juez se vea obligado a reconsiderar sus decisiones sobre el atribuirle la misma responsabilidad prácticamente, porque eso fue lo que hizo, al gobierno de Guaidó, porque entonces el alter ego era PDVSA en hockey, y al gobierno de Maduro, porque entonces el alter ego era PDVSA en Venezuela. Sí. Eso, que es una inconsistencia muy grande, está en el corazón de cómo se le pretende pagar a los deudores, cómo los acreedores en este momento están tratando de que se liquide la empresa para pagarle a los acreedores. Entonces, claro, eso sería para Venezuela un exabrupto, porque entonces los únicos beneficiarios de esa liquidación de Silvo serían los acreedores, y esas acreencias, como te digo, se establecieron por responsabilidad primero del gobierno de Chávez y luego del gobierno de Maduro. Entonces los únicos que van a salir perdiendo en eso son los venezolanos, somos los venezolanos. Claro. Y los únicos que van a salir ganando son los tenedores de bonos, dos o tres empresas que tienen demanda contra Silvo, porque Silvo ya logró pagar una parte importante de las deudas que tenía, entre ellas a la petrolera rusa. Sí, Entonces, bueno, yo estaba tenemos... viendo, perdón, yo estaba viendo allí en lo que el escrito que me envió Eddie Ramírez, que PDVSA ha obtenido dividendos suficientes, pasó de 4.000 a 11.000 millones de Sí, dólares en la Silvo, recuperación. claro, Silvo solamente. Silgo, perdón. Sí, Silgo pasó de una valoración de unos 4.000, 5.000 millones de dólares a una valoración de más de 11.000 millones de dólares en este Ajá. momento, en buena parte resultado de la gestión de los últimos 2 años, que se tradujo en una recuperación muy importante de las operaciones de la empresa. Ok. Sí, Ahora, frente a ese panorama, yo quiero que me aclares la disyuntiva siguiente. ¿Cómo es que estamos peleando para que no se pierda SIDO, pero que si se pierde pasa a manos privadas, a los tenedores de bonos? ¿Correcto? Pero en esta pelea, en esta pelea en simultáneo, hay aspirantes a presidir el gobierno que reemplace al de Maduro, hablando de privatizar la industria. Entonces, la privatización en este caso, o sea, ¿cómo operaría con respecto a SIDO? bueno, ahí está tocando un tema que yo no te lo puedo resolver Es en 30 dilemático, porque, segundos. exacto. Es muy complejo porque, fíjate, por supuesto que ha habido declaraciones de varios de los precandidatos en las primarias Mm. en relación a el estatus de PDVSA y sobre la privatización de PDVSA. Eso es algo que es objeto de un profundo debate en este momento. Hay sectores, pues, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los que sabemos de algo de esto, estamos de acuerdo en que el estatuto de la industria petrolera venezolana, como operaba hasta el momento en que Chávez llegó al poder, ese estatuto requiere de modificaciones importantes. Entonces hay restricciones constitucionales, etcétera. Pero está claro que la renegociación de la deuda externa venezolana va a implicar que capitales internacionales se van a tener se van a tener que involucrar en la recuperación del negocio petrolero. Donde hay ciertas discusiones, ciertas diferencias en cuál es la premura de hacer eso, cuál es más bien que la premura, cuál es el momento oportuno, exacto para hacer eso. Y sobre eso hay espacios de discusión abierta. Entonces, claro, por ejemplo, o sea, por decir algo, pues en el caso específico de María Corina Machado, María Corina ha tenido expresiones sobre el tema de PDVSA, y bueno, son expresiones que hay que tomárselas muy en serio porque vienen de la candidata que tiene mayor opción para resultar ganadora en la primaria. Pero tampoco es que ahí hay un espacio cerrado para discutir de ninguna manera. Varios de nosotros estamos en este Comité Internacional, Consejo Internacional de Asesoría a María Corina Machado, y no es que hay esto le corresponde aclararlo a la candidata en el fondo, pero está claro que nosotros, que también
pensamos que nuestro rol pues, de asesor, también estamos pensando en función de los intereses de la nación, igual que ella. Entonces hay que llegar a una situación en la cual esto ahora es mi opinión personal, ¿ok? No tiene nada que ver con la opinión de un candidato específico. Mi opinión personal es que como esto es un tema de tanta relevancia para la nación, hay que hacer un esfuerzo importante por conciliar las posiciones que se puedan conciliar y que sean genuinas en defensa del interés nacional, porque hay posiciones sobre esto que lo que tienen que ver es buscar espacios de negocio, Claro. que no es la consideración primera. Entonces, bueno, esa pregunta que tú me hiciste es extremadamente, es una pregunta compleja sobre la cual no se puede estar declarando cosas sin tener elementos en la mano muy de fondo, porque lo que está en discusión es el futuro de la economía venezolana. ¿Ves? Entonces, el tema de Silvo, como te digo, a mi modo de ver y al modo de ver de mucha la gente que ha estado participando en esto, es inscribirlo en todo lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda externa venezolana, y entonces habría muchas razones para protegerlo, porque no hay ninguna razón. Pues tú dijiste que iba a parar a manos de los acreedores o a manos de... Depende, o sea, lo que se está pensando, la propuesta que se ha estado manejando del lado de los acreedores, que se liquide la empresa. Cuando se liquida la empresa, puede ser que otra empresa la compra, ¿entiendes? Claro. Y le paga a los acreedores. Hay muchos esquemas de liquidación de empresas. No es que necesariamente la empresa desaparece, pero efectivamente cambia de manos. Y en este momento la situación es que el 51% de las acciones de Silvo fueron entregadas como garantía de los bonistas. Y los bonistas son, por supuesto, los primeros que podrían estar interesados en recuperar el efectivo. Entonces, digamos, para no seguir complicando las consideraciones sobre esto es un tema de la máxima entidad, es un tema sobre el que los venezolanos tienen que entender con claridad qué fue lo que produjo esa situación de riesgo, por qué Silvio terminó en esa situación de riesgo y qué fueron las actuaciones del gobierno de Chávez y de Maduro y las responsabilidades que otra gente tiene con esta cosa. Y en el tema, en conexión con lo de las primarias, por supuesto, es un debate de interés nacional, y en el momento en que se definan las primarias, bueno, me imagino pues que el candidato o la candidata ganadora tendrán un espacio de discusión muy importante con los venezolanos, porque ese es un tema prioritario 100%, sí. Sí lo es, sí lo es. Bueno, no, sin duda. Yo tengo la preocupación porque yo vengo oyendo a algunos candidatos hablar de privatizar PDVSA, de privatizarlo todo, no sé cuánto. Entonces, otros dicen que no, que la privatización no es viable por esto y por lo otro. Pero en el caso de Citgo, cuando tú sacas a relucir esa figura del alter ego que aplican los tribunales en Estados Unidos para, de alguna manera, comprometer los activos de Citgo frente al reclamo de terceros, uno dice, bueno, pero si la justicia americana tiene considerado Citgo dentro del mismo esquema de PDVSA, ¿no? Representan lo mismo, como una unidad. Entonces, ¿por qué razón algunos hablan de privatizar? Al hablar de eso están involucrando a Citgo de manera indirecta también. Sí, pero es decir, allí hay una cosa que la tienes que ver con cuidado. Cuando se ha estado hablando de privatizar la industria petrolera venezolana, por supuesto que eso incluiría en principio Citgo y todas las otras cosas. Lo que pasa es, bueno, hay varias cosas. La Constitución establece límites para lo que se puede hacer en materia de privatización, porque la Constitución establece claramente que los recursos petroleros son del Estado venezolano, son de la nación venezolana. Pero más allá de eso, no se debe poner, es decir, el tema de la privatización y el tratamiento que le da la justicia norteamericana a Silva son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque la justicia norteamericana no está implicando en absoluto nada que tenga que ver con la privatización. Lo que dice es, esa empresa tiene deudas que heredó de la República, y esas deudas las tiene que saldar, y el mecanismo de saldar las deudas es la liquidación de la empresa. Pero eso no quiere decir privatizarla. Eso quiere decir que eso puede terminar en cualquier cosa, porque la liquidación también existe el expediente de que los propietarios de la empresa propongan una cosa distinta. Pero, por supuesto, cualquier liquidación se traduce en que el valor real de lo que tú tienes se convierte en un valor mucho menor a la hora de liquidar. Totalmente, sí, se viene abajo el precio. Sí. Pero no es el argumento de la justicia norteamericana, no tiene nada que ver con privatizar, tiene que ver con que tú tienes deudas que heredaste de la República de Venezuela, las tienes que pagar. Ok, bueno. Bueno, de todos modos, vamos a esperar. ¿En qué tiempo crees tú que se clarifique esto a nivel judicial?
Mira, todo parece indicar que en las próximas semanas va a haber Ok. va a haber algún tipo de decisión importante en esa materia, porque como te digo, esto fue a parar. Ahora hay una acción frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos y esa acción puede tener un efecto, si es que la admiten, porque la Corte no lo ha admitido todavía, si la admite como recurso judicial, eso va a tener un impacto muy importante en las resoluciones del juez de Delaware. A favor de Venezuela. Bueno, a favor de Venezuela, lo va a obligar a reconsiderar lo que ha decidido, porque eso es lo que implica eso es lo que implicaría el dictamen de la Corte. Acuérdate que el sistema judicial norteamericano no es como el nuestro y la opinión de la Corte en algunos casos es obligante, en otros casos una recomendación, porque hay una gran autonomía de los tribunales federales, etcétera. Entonces, pero Estamos a tiempo de salvar Cirgo si procedemos como corresponde. bueno, estamos a tiempo de salvarlo si se actúa desde el lado venezolano de una manera con una estrategia clara y con una posición clara, para ahora sí viene el otro lado que no te lo he comentado, para poder seguir insistiendo frente al gobierno de los Estados Unidos en que actualice y extienda su protección a Circo. La protección del gobierno es otra cosa que hay que entenderlo con toda claridad. La protección del gobierno es un acto de la administración de los Estados Unidos, del Ejecutivo. Acuérdate que el gobierno norteamericano son varias ramas. La rama ejecutiva del gobierno puede tomar una decisión de no permitir que se ejecute una decisión judicial porque es interés nacional que no se ejecute. Ok. Y eso es la protección que se extiende a través de la OFA, que es una oficina del Ejecutivo. Y entonces esa protección en lo que se traduce es, independientemente de que haya existido una resolución de un juez, se dice no se puede ejecutar la decisión de un juez porque es interés nacional que no se ejecute. Eso fue lo que hizo la administración de Trump. Y Ok. es lo que se le está pidiendo al gobierno de Biden, que extienda al menos hasta que se produzca una elección presidencial en Venezuela que permita garantizar que el gobierno que viene va a defender los intereses de los venezolanos, no como los ha vulnerado el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, sino que tú tengas un gobierno serio que tenga el interés de la gente como su primera prioridad y que entonces el gobierno de los Estados Unidos extienda la protección ejecutiva a Simba. Eso es Ese algo es el al, trasfondo es ese, lograr que se extienda la eso es lo que protección. hay, pero eso lo tiene que Okay. pedir con mucha fuerza el sector de la dirigencia de oposición en Venezuela, para que eso, y allí sí un solo mensaje, un mensaje claramente unificado. En esa materia, los dos procuradores, los que te mencioné, Sánchez Falcón y José Ignacio Hernández, ambos están absolutamente de acuerdo, a pesar de que ellos, digamos, estuvieron asociados al gobierno interino en dos momentos distintos. Han procurado con el bloque de aspirantes de oposición en la primaria, con todos ellos han procurado de alguna manera que detengan un tanto el uso de PDVSA y de sus activos en la temática del día a día sin conocimiento de fondo. Bueno, así como tú lo estás preguntando, yo no me atrevería a decirlo porque Oye, porque para aspirar a presidir un país tienes que estar consciente de lo claro, que está en claro, juego, ¿no? así yo no me atrevería a decirlo porque entonces la implicación es que ellos no tienen conocimiento de fondo y yo no creo que sea el caso. En lo que yo sí creo que es el caso, es que como esto es un tema sumamente contencioso, entonces los precandidatos lo han estado tomando con precaución, pero claramente esto esto es un tema de interés nacional y lo que nosotros hemos dicho, independientemente de que bueno, yo te lo dije, pues de nuestra conexión en ser un organismo asesor de la candidatura de María Corina Machado, nosotros hemos sido muy claros al respecto, que este es un tema que, digamos, nuestro consejo, porque nosotros no somos militantes de partido, nuestro consejo es que esto se discuta como un problema de interés nacional. Nosotros sacamos, en este caso, tres de nosotros, Alexis Ortiz, Orlando Viera Blanco y yo, sacamos una exhortación pública para que precisamente los candidatos se expresaran sobre esta materia. Pero De una manera hay muy. que dirigirse entonces a todos los demás partidos que forman parte de las primarias para que por lo menos moderen su pronunciamiento sobre ese tema que Mira, tiene unas es que los exigencias pronunciamientos, superiores. es que yo no sé si la palabra es moderar, la palabra es que se entienda que cualquier pronunciamiento sobre esta materia petrolera es un tema de interés nacional y que Claro. entonces
no debe estar sujeto a el debate político de rutina, cotidiano, porque Exacto, es un tema trascendental, claro. donde debe, y sobre todo vista la responsabilidad del gobierno, de este y del anterior. Sí, a eso me refiero, justamente, a eso me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo dice? A darle un tate quieto mientras tanto a ese tema, porque es un tema que tiene muchísimas Pero es aristas que en y vez de muchos darle un riesgos. tate quieto, yo creo que hay que elevarlo a la categoría de tema de interés nacional, ¿ves? Bueno, Y que la petición al gobierno de Biden sea una petición unificada de todos los actores de unificada, oposición exacto. en el sentido de extender la protección y en el sentido de entender que esto tiene que ser parte de una renegociación de la deuda externa, porque las dos cosas, porque Silgo como tal, ni siquiera que tú la utilices de la manera que la utilices, tiene la entidad financiera ni el potencial para ocuparse de la deuda externa venezolana, porque no tiene ese volumen. Claro, ¿Ves? Y no puede saldar las deudas de la República ni nada por el estilo. O sea, si tú le vas a exigir a Cinco que ser utilizado para saldar la deuda de la República, entonces estás imponiendo una condición que no es realista, no es porque los realista, sí. volúmenes de operación no alcanzan para eso. O sea que si Exacto. tú no haces una renegociación de la deuda, como te dije, los volúmenes de la deuda son del orden de 60.000 millones de dólares, billón más billón, Nos quedamos cortos. en el tema petrolero y en el tema del país, Bueno, excede tranquilamente los 150.000 millones de dólares, otra vez dentro de la incertidumbre de la opacidad de información sobre Venezuela. ¿Okay? claro, Sin bueno, pretender que esos son números exactos. claro. Entonces, bueno, cuando tú lo pones todo en esa dimensión, te das cuenta de que ese tema de interés nacional tiene que ser tratado con una combinación de prudencia, mucha seriedad y de apertura frente a los venezolanos para que los venezolanos entiendan por qué Silvo llegó a esa situación terminal o de peligro terminal por la irresponsabilidad de los dos gobiernos anteriores y por la corrupción, porque mucho del dinero, como te lo puso Eddie Ramírez allí, mucho del dinero que se sacó en algún momento dando como garantía acciones de Silvo simplemente desapareció en el laberinto de la corrupción venezolana. Claro. Bueno, de todos Bueno, modos, en un próximo programa seguiremos tocando el tema. A mí me interesa mucho mantenerlo vivo en estos debates y ojalá que pase se bien. produzcan foros y se produzcan reuniones que las Sí, podamos reseñar, donde el tema se toca con la acuciosidad de vida y la juridicidad de vida también, porque el problema es jurídico y es jurídico internacional. también, ¿Ok? sí, Bueno, un sí. abrazo, Vladimiro. Gracias por tu tiempo. Bueno, cuídate y mejórate, ¿oíste? Estoy en eso. Gracias. Dale, chao.